Continuando con la historia, el caballero del prota preguntaba algo confundido si acaso ese es el escuadrón de mercenarios Ratatox. Incluso el caballero Ricardo se encontraba preguntando si acaso ese no es el escuadrón de mercenarios Ratatox, el cual solamente puede unirse quienes hayan dominado la mayoría de las armas. Y aunque ya no existe, su valentía era tal que aunque estuviesen en otro país, cualquier caballero oiría su nombre al menos una vez. Y el líder de ese escuadrón es Gillian, el cual el prota se encontraba llamando por su nombre y mientras le extendía la mano le mencionaba que había venido a verlo. Inmediatamente el mercenario terminó arrojando un hacha a gran velocidad, la cual terminó pasando por un costado del prota, pero simplemente terminó cortando sus prendas, ni siquiera llegó a lastimarlo realmente. Todos los que acompañaban al prota inmediatamente se conmocionaron por lo que estaba sucediendo, mientras que Gillian le preguntaba al prota que entonces él lo conocía. Todos, de manera apresurada, terminaron colocándose en guardia para proteger al prota, mientras que Gillian le preguntaba al prota que a qué había llegado a su territorio. Belinda en guardia le mencionaba al prota que tenía que alejarse, ya que ese tipo no estaba en su sano juicio. Pero entonces el prota le mencionaba algo a Gillian que terminó llamando su atención, pues mencionó las palabras castigo eterno, añadiendo que sabía cómo curar la enfermedad incurable que poseía su hija, y le preguntaba a Gillian si acaso ahora tenía ganas de hablar con él. Se nos comienza a hablar acerca de esta enfermedad, la cual causa fiebre alta, hemoptisis y manchas rojas en la piel que florecen como pétalos. Esta es una enfermedad incurable, la cual tiene ese nombre porque los que la padecen se retuercen en agonía como prisioneros castigados, por eso el nombre de castigo eterno. Inmediatamente observamos a la hija de Gillian, la cual se encontraba sufriendo por esa enfermedad, y el hombre acercándose a su hija le mencionaba que tenía que calmarse, mientras que todos se encontraban en el interior de aquella cabaña. Gillian intentaba calmar a su hija llamándola por su nombre, Rachel, mientras intentaba detener sus extremidades para que no se hiciera daño a sí misma. Por otro lado, el prota se encontraba observando la situación y se mencionaba que todavía no era demasiado tarde. El prota nos relata que en su vida pasada intentó reclutar a Gillian, pero él ya no estaba en ese mundo. Se dijo que se había quitado la vida a sí mismo luego de perder a su hija y había renunciado a absolutamente todo. Y a juzgar por el estado de la casa, parece que todo lo que Gillian había ahorrado hasta el momento lo utilizó o lo gastó para intentar curar a su hija. Y ahora mismo solamente le quedaban sus armas. Rachel, la hija de Gillian, con lágrimas en sus ojos, le mencionaba a su padre que le dolía demasiado, simplemente quería que la desviviera, le pedía a su padre que por favor la ayudara con eso, pero el hombre por supuesto le mencionaba a su hija que no podía hacer algo así. El prota, quitándose sus prendas, se encontraba pensando que no había tiempo para titubear, mientras que mencionaba que era momento de tratarla de inmediato, pero justo en ese instante Belinda terminó tomando al prota por el hombro. La chica le mencionaba al prota que tenían que regresar de inmediato. Le mencionaba al prota que no sabía qué estaba planeando hacer, pero no era algo que se pueda resolver simplemente por la fuerza, y ni siquiera los sacerdotes pudieron curarla. Y esta enfermedad también es conocida como la enfermedad enviada por los dioses. Le preguntaba al prota qué pretendía hacer al respecto. El prota le mencionaba a su criada que él puede curarla, a lo que la chica terminaba llamando la atención del prota, pero este último, observándola de reojo, le preguntaba si acaso no le había dicho que confiaría únicamente en él. Belinda se encontraba confundida y sorprendida por las palabras del prota, pero este inmediatamente terminó entregándole un papel y le mencionaba que tenía que comprar todas las hierbas medicinales que estaban anotadas allí sin faltar ni una sola de ellas. Al observar aquella nota, la chica se encontraba conmocionada por eso. El prota nos comienza a relatar que para los mercenarios sin un lugar fijo, el conocimiento es un elemento crucial para la supervivencia. Y el castigo eterno, aunque ahora es una enfermedad incurable, pero en el futuro se descubrirá una cura efectiva para la misma. Tiempo después, el prota se encontraba con todos los materiales que le había encomendado a Belinda. El prota nos sigue relatando que ese fue un tema tan popular que recordaba exactamente cómo prepararla, y ya que era un método sencillo, el problema era que requería ingredientes increíblemente costosos. Observando así una de las hierbas que se encontraba en el interior del saco, la cual tiene por nombre Bendición de las Hadas, el prota nos comienza a relatar el proceso de la elaboración de la medicina. Se tritura la bendición de las hadas junto con el resto de hierbas. Estas terminan presionándose en un frasco para luego vertirle aguardiente. Luego de eso se agita bastante bien para que todo se mezcle y se deja reposar un poco. Luego de ello se le añade el resto de las hierbas y se termina revolviendo. Después de terminar la elaboración, el prota terminó mostrándole un frasco a William y le mencionaba a este que tenía que dársela de beber a su hija. El hombre confió completamente en un desconocido y tomó aquella poción extraña y misteriosa para dársela de beber a su hija, y luego de dejarla reposar por unos momentos se podía notar cómo las manchas en su piel comenzaban a desaparecer y la niña lentamente comenzaba a calmarse. Esto sorprendió tanto a William como al resto de compañeros del prota, los cuales no se esperaban un resultado como ese. Incluso el caballero escolta del prota se encontraba mencionando que las manchas, y Belinda completaba lo que él estaba a punto de decir, estas estaban disminuyendo. Observando cómo había mejorado un poco la condición de su hija, William preguntaba si acaso esa medicina de verdad, pero inmediatamente es interrumpido por el prota, el cual le mencionaba que al parecer estaba funcionando bastante bien. El hombre, observando al prota, le preguntaba cómo era posible, ya que ni siquiera el poder sagrado pudo curarla.
El prota comienza a relatarle al hombre que la fuerza sagrada de los sacerdotes no es todopoderosa, y se basa en estimular la vitalidad y la capacidad regenerativa del cuerpo para vencer la enfermedad. Pero eso no es lo mismo que una cura fundamental. William, mientras temblaba, terminaba acercándose al prota lentamente y le preguntaba si entonces de verdad su hija realmente podía curarse, tomando al prota por los brazos. Observando fijamente al mercenario, el prota le mencionaba que en 1 o 2 meses, en ese tiempo sin lugar a dudas, ella lograría recuperarse. William inmediatamente observó al prota sorprendido por esto. De manera inmediata terminó haciéndole una reverencia al prota y se colocaba de rodillas ante el prota, para comenzar a mencionarle qué era lo que deseaba de él, pues si había venido hasta allí debería de querer algo de él. Sin embargo, lo único que le queda es ese inútil cuerpo suyo. Y si el prota le ordenaba que sea un perro, entonces él lo sería. Si le ordenaba ser un esclavo, asimismo lo haría. Inmediatamente el prota lo interrumpe y le mencionaba que no necesitaba un esclavo, necesitaba a William, el verdadero líder del escuadrón de mercenarios Ratatosh. William inmediatamente observó al prota fijamente y comenzó a pensar que en sus ojos, qué era lo que esos ojos anhelaban, observando fijamente al prota. Un rato después, observamos cómo William comenzó a levantarse y se sujetaba a la larga cola de cabello que tenía detrás de su cabeza, para luego utilizando un hacha terminó cortándola inmediatamente. Esa larga cola de cabello terminó cayendo estruendosamente en el suelo y todos los compañeros del prota al observar la nueva apariencia de William quedaron completamente sorprendidos. Comenzaron a pensar al unísono que eso no podía ser, pues es una persona completamente distinta de hace unos momentos, mostrándonos cómo la expresión de William se veía revitalizada luego de simplemente cortarse parte de su cabello. Pero por supuesto, esto es debido a que recuperó las ganas de vivir al darse cuenta de que su hija podía recuperarse. William, que se encontraba acercándose hacia donde estaban todas sus armas, volteaba hacia donde estaba el prota y le preguntaba si acaso había alguien más con él, alguien que haya venido de camino para donde se encontraban. El prota tranquilamente le mencionaba que no, solamente son todos ellos los que estaban allí. William le preguntaba al prota tomando una lanza que estaba sujeta a una cuerda si acaso había alguien que le guardara rencor al prota, a lo que el prota le respondía que por supuesto y en el futuro habría más personas. William le mencionaba al prota que en ese caso se preparó y arrojó la lanza a gran velocidad, la cual terminó destruyendo parte de la cabaña y se dirigía a uno de los árboles cercanos. La lanza terminó impactando en algo que se encontraba entre los árboles y William inmediatamente comenzó a jalar la cuerda para recuperar la lanza y lo que se encontraba atado a ella. La sorpresa fue grande al darse cuenta de que la lanza traía consigo a una persona que había sido atravesada con aquel lanzamiento y William rápidamente terminó tomando a aquel sujeto por el cuello. Sujetando con firmeza a aquella persona que todavía seguía con vida, William le preguntaba quién lo había enviado. Esta persona, a pesar de estar agonizando, se encontraba incrédula preguntando cómo era posible algo como eso. Observando ahora al prota, William le preguntaba a este qué deseaba hacer, a lo que el prota le mencionaba que creía que ya sabía quién los había enviado, e incluso si no lo decía él ya lo sabía todo. Preparándose para desenvainar su espada, el prota mencionaba que hoy no quería ensuciarse las manos para algo como eso, pero inmediatamente William terminó deteniendo la espada del prota. Sonriendo le mencionaba al chico que él se encargaría de todo eso. Y mientras sujetaba a aquella persona con más fuerza por el cuello, por supuesto ya todos saben lo que le ocurrió, pues simplemente un hueso terminó rompiéndose. William luego de eso terminó reverenciando al prota y Belinda, que estaba observando la situación, no se encontraba del todo conforme con lo que estaba pasando. Se encontraba pensando que no había duda en sus movimientos, pero ¿por qué el prota se encontraba rodeándose de personas tan peligrosas? William luego de eso terminó colocándose de rodillas nuevamente ante el prota y lo llamaba Su Alteza el Gran Duque Gisla Imperium. A partir de ese momento su vida le pertenecía únicamente a él. Al escuchar eso, el prota se mencionaba que con eso había asegurado una pieza crucial para el futuro del plan de reconstrucción del territorio. Y mientras sonreía, el prota le mencionaba a Gisla que contaba con él a partir de ahora en adelante. Cambiando de escena, nos encontramos en una cabaña que al parecer estaba en medio de un pantano y una persona se encontraba mencionando que uno de los miembros del escuadrón de reconocimiento había sido eliminado. Otra de las personas que se encontraba en el interior de esa cabaña preguntaba qué era lo que había dicho, preguntando qué demonios había pasado. El líder de este grupo le ordenaba a sus subordinados que guardaran silencio y tenían que bajar la voz. Este personaje es el traficante felino salvaje y su nombre es Viego, por supuesto es el líder de este grupo. Uno de los subordinados inmediatamente terminó disculpándose con el capitán. Viego comenzó a mencionarles que según la información que habían recibido de Bernard, con las fuerzas actuales del prota ni siquiera serían capaces de localizar al escuadrón de reconocimiento y mucho menos acabar con uno de ellos, preguntando si acaso el escuadrón de reconocimientos era incompetente o la información estaba equivocada. Una de las personas que había estado en esa expedición procedía a mencionar que sobre eso al parecer William se había unido a su grupo. Esto terminó llamando la atención de Viego, el cual rápidamente terminó tomando a su subordinado del cuello y le preguntaba si acaso lo que estaba diciendo era verdad. El subordinado asustado le mencionaba que sí, ya que lo había visto con sus propios ojos. Viego comenzó a pensar en William y se mencionaba que finalmente se estaba moviendo, su antiguo comandante.
Un tiempo después, aunque no se nos dice cuánto, observamos cómo William se encontraba conduciendo un carruaje. Belinda, que iba en el interior del mismo, se encontraba aburrida mencionando que eso se encontraba muy apretado. La chica, observando a William de reojo, se encontraba mencionando que ese hombre ni siquiera es un comerciante de armas, pero ¿por qué necesitaba traer todas esas cosas? Ya que un par de espadas o hachas habrían sido más que suficientes. Gracias a todo eso terminaron comprando un carruaje adicional. El prota que se encontraba al frente de Belinda le mencionaba que de cualquier manera necesitaban un carruaje para mover a Rachel cómodamente, así que eso estaba bien después de todo. Se nos muestra cómo en la retaguardia en el carruaje, que principalmente era del prota, se encontraban Fergus, Rachel y Ricardo. El prota le mencionaba a Belinda que había lugar para todo y le pedía a esta que por favor tenía que aguantar el viaje, ya que por el momento lo más importante era salir de ese cañón, mostrándonos cómo comenzaban a adentrarse al sitio en el cual se había preparado la emboscada para ellos. Belinda le mencionaba al prota que las personas que los estuvieron observando antes debieron de haber sido enviadas por la señorita Amelia, preguntándole al prota si acaso no era verdad. Desviando la mirada, el prota le mencionaba que ciertamente podría ser cierto, y Belinda le mencionaba al prota que entonces eso podría ser bastante problemático. Comenzó a relatar que la máscara que llevaba esa persona es el símbolo de los traficantes felinos salvajes, un gremio bastante poderoso en Rayfall. Al escuchar eso, el prota le preguntaba a qué se refería. Belinda le mencionaba al prota que son sucias escorias que estaban involucrados en toda clase de trabajos sucios, como por ejemplo contrabandeo, desvivisiones, tráfico de estupefacientes y tráfico de personas. Entre ellos hay muchos antiguos mercenarios con habilidades sólidas, volviéndolo un gremio oscuro con un gran poder. El prota terminó llamándole la atención a Belinda y le mencionaba que solamente estaba en el castillo, entonces ¿cómo podía saber tantos detalles? A lo que la chica, desviando la mirada y algo nerviosa, le mencionaba al prota que bueno, había aprendido un poco antes de llegar al castillo. La chica continuó mencionándole al prota que como sea, lo que le estaba diciendo era que tenía que tener bastante cuidado ya que era un grupo bastante persistente. Inmediatamente el prota comenzó a sonreír, cosa que terminó llamando la atención de Belinda, y el prota le mencionaba a la chica que estaba bien, ya que después de todo tienen a William con ellos. En la parte exterior observamos cómo el carruaje comenzaba a moverse y desde la parte de atrás de este observamos dos bultos de arena que comenzaban a alzarse de repente. Inmediatamente estos bultos comenzaron a desplazarse a gran velocidad alcanzando el carruaje, cosa que terminó llamando la atención de William. De entre la tierra salieron dos personas pertenecientes a este grupo felinos salvajes, los cuales se lanzaron al unísono a atacar a William inmediatamente. William, que llevaba consigo una pequeña espada y un hacha de una mano, les mencionaba que entonces habían preparado un ataque sorpresa desde la tierra. Inmediatamente William terminó bloqueando sus ataques con sus armas, para rápidamente cortarle el brazo a uno de los asesinos y rápidamente con el hacha terminó acabando con el otro, para luego utilizar el hacha de regreso y cortar a la mitad la cabeza de otro de los asesinos. Ambos terminaron quedando en la parte trasera mientras que el carruaje seguía moviéndose, pero los asesinos no se daban por vencido, ya que habían preparado una trampa en la parte del frente mostrándonos cómo al parecer una gran cantidad de troncos estaba a punto de acabar con el carruaje. Observando la situación, William preguntaba si acaso era una trampa, mientras que Belinda, que se había asomado, mencionaba que serían atrapados a ese ritmo. Inmediatamente William terminó desviando el curso de los caballos para así evitar ser aplastados por aquellos troncos. Pero tristemente los troncos terminaron bloqueando completamente el camino del carruaje. En ese momento el prota mencionaba que es un ataque sorpresa como se esperaba. Y observando a los costados en la parte exterior donde se encontraba el carruaje, vemos como múltiples asesinos se encontraban al acecho a punto de acabar con los que se encontraban en su interior. Rápidamente la voz de Viego se hizo presente en todo el campo, mencionando que el comandante del cuerpo de mercenarios Ratatosh, William, se encontraba presente. Esto terminó llamando ligeramente la atención de William. Viego, que ahora se encontraba sacando un pequeño puñal, mencionaba que un cobarde que había disuelto el cuerpo de mercenarios solamente por su hija. Descendiendo del carruaje, William mencionaba que no entendía qué era lo que quería decirle. Viego le mencionaba que por su culpa había estado teniendo que vivir una vida que nunca quiso. Le preguntaba si acaso se había vuelto tan senil que ni siquiera podía recordar a sus viejos camaradas. William se quedó en silencio observando a Viego, el cual le mencionaba que entonces estaba fingiendo no saberlo, pero incluso si no quería lo haría recordar, ordenándole a un grupo de subordinados que se encargaran de acabar con William rápidamente. Observando a William, el prota le preguntaba si acaso necesitaba ayuda, a lo que éste le mencionaba que estaba bien, ya que parecía que esa persona tenía asuntos pendientes con él, así que solamente tendría que descansar un poco. Asegurándole al prota que podía encargarse de todos ellos por sí mismo, preparándose para realizar un ataque con su hacha, y luego de realizar aquel ataque terminó partiendo a los 4 asesinos en pedazos. A pesar de haber acabado con ese pequeño grupo, más asesinos se encontraban llegando a donde se encontraba William y le preguntaban a este cómo se atrevía, llamándolo anciano. William rápidamente terminó sacando otra arma para detener el ataque del primer asesino y con su hacha terminó partiéndolo. Rápidamente terminó arrancándole el brazo y terminó acabando con la vida del mismo.
El segundo asesino que venía en la parte trasera de este, William simplemente terminó deteniéndolo con su pequeño puñal y rápidamente con su hacha lo terminó partiendo a la mitad. Diego, que se encontraba observando todo lo que ocurría, se mencionaba que ciertamente las fuerzas de sus días como mercenario no se habían desvanecido, pero aún así todo el escuadrón tenía que dispersarse de inmediato y esta fue una orden dada por Diego, el cual le mencionaba a sus subordinados que tenían que presionar por ambos lados, y en ese momento William terminó montando uno de los caballos que se encontraba tirando del carruaje. Los asesinos confundidos preguntaban qué era lo que estaba haciendo William, pero este rápidamente terminó sacando una alabarda que estaba sujeta al caballo blanco. William se encontraba cargando a gran velocidad hacia donde estaban los asesinos, los cuales se encontraban en guardia preparados para acabar con él en su lugar. Pero por supuesto, al poseer una alabarda en su poder, la cual tiene un amplio rango de ataque, ninguno de los asesinos pudo acortar la distancia entre ellos y William, ya que primero terminaban topándose con la alabarda, la cual simplemente terminaba cortándole partes del cuerpo como si de mantequilla se tratara. Uno de los asesinos mencionaba que no podía acercarse, mientras que otro, que al parecer tenía un poco más de conocimiento, le mencionaba a sus compañeros que no tenían que ser tontos y tenían que ir primero hacia el caballo. Aún así, todos se encontraban sorprendidos por la forma particular en la cual William utilizaba la alabarda, ya que en la parte opuesta al filo se encontraba sujeta a una soga, la cual ayudaba a que William pudiera extender el rango amplio que poseía el arma para atacar. Mientras los asesinos se desplomaban en el suelo sin signos vitales, Belinda, que se encontraba en el carruaje junto al prota, se encontraba sorprendida por lo que estaba observando. Aún así, en ese momento, William terminó dándose cuenta rápidamente que uno de los asesinos se lanzó hacia este desde la parte de arriba, evitándole así el que pudiera atacarlo con la alabarda, pero rápidamente William terminó tomando un escudo reemplazándolo por la alabarda para bloquear aquel ataque. El asesino terminó incrustando su daga en el escudo y acercándose a William le mencionaba que había arruinado la vida de una persona y al menos no debería de interferir. Preparándose para arrojar cuchillos arrojadizos, le mencionaba a William que él sería el que se encargue de acabar con su vida. Y mientras se reposicionaba, terminó utilizando los cuchillos para acabar con la vida del caballo. Esto inevitablemente hizo que William tuviera que descender del caballo antes de que éste se desplomara y caera encima de él, pero en el momento en el que William terminó aterrizando, el asesino terminó lanzándose a gran velocidad para acabar con él con un rápido ataque. Pero lejos de lo que el asesino hubiese esperado, William terminó utilizando su hacha para intentar detener aquel ataque. Y con el brazo izquierdo teniendo el escudo, William terminó golpeando al asesino mientras le mencionaba que él no es el comandante del cuerpo de mercenarios Ratatosh. Las palabras de William hacían enojar a Diego, el cual luego de reposicionarse le preguntaba a William que a qué se refería con que no era el comandante. Furioso le mencionaba que tenía que dejar de decir tonterías, ya que si no era él, entonces ¿quién más lo podría hacer? William, que ahora se encontraba utilizando aura con la mano con la cual sujetaba el hacha, le mencionaba a Diego que había abandonado el pasado. Y ahora no es nada más que un súbdito del joven maestro Ghislaine. El comentario terminó colmando la paciencia de Diego, el cual mientras lo insultaba le mencionaba que se iba a encargar de acabar con su vida, lanzándose de frente a atacarlo a máxima velocidad. Y bueno chicos, hasta acá el capítulo, hemos quedado al día con este manga, nos hemos quedado en el capítulo número 15, así que tocará esperar por lo menos 2 semanas para traer la continuación de este manga en un video. Recuerden que si no están suscritos, por favor háganlo, ya que de esta manera me ayudaría muchísimo con el crecimiento de este canal y al mismo tiempo síganme en todas mis redes sociales, ya que dentro de poco comenzaré un nuevo proyecto y esta es la mejor manera en la cual todos pueden apoyarme. Si les ha gustado el video, háganmelo saber dejando su manito arriba, comentando y compartiendo para poder llegar a muchas más personas y seguir haciendo crecer esta comunidad. Y si quieren aparecer en los saludos del próximo video, por favor háganmelo saber dejando en los comentarios la palabra felino. Aprovecho también para dar un agradecimiento muy especial a los suscriptores pagos del canal, que son personas que me han estado ayudando durante muchísimo tiempo, de todo corazón se los agradezco. Y ahora sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieren y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao chao.